Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos con Lima, ya se encuentra Julio Arbizu, con quien hemos estado dialogando sobre la situación político-electoral del Perú. Una cosa que llama la atención, Julio, y le planteo como interrogante, es que la propuesta de Verónica Mendoza de producir una constituyente para cambiar la constitución de Fujimori no tiene eco en los demás candidatos. ¿Efectivamente usted cree que hay condiciones para eso o es que hay cierta comodidad de algunos actores políticos para estar en medio de un marco constitucional como el que vive actualmente el Perú? A ver, yo no tengo dudas respecto de la necesidad de un nuevo pacto social. De hecho, la situación generada por la pandemia lo ha revelado en todas sus dimensiones, ¿no? Repito, la Constitución ha sido la herramienta que ha utilizado esta política eh, neoliberal que viene de los años 90, que se instauró con el gobierno de Alberto Fujimori, pero que fue seguida por eh, presidentes que lo sucedieron, ¿no? Y que todos sabemos además tiene su origen consenso de Washington y tiene su origen en una serie de acuerdos más o menos consensuados por cierta clase política y ciertos grupos de poder, ciertos grupos de poder en la región. Eh, y yo creo que esto está absolutamente agotado, ¿no? Antes de la pandemia incluso ya se revelaba el desgaste de esta forma de gobierno, y la pandemia lo que ha hecho es realzar esa necesidad, la necesidad, insisto, de un nuevo pacto social. Sin embargo, desde las otras candidaturas, hablo de las candidaturas distintas a el sector progresista que encarna Verónica Mendoza, algunos han deslizado posibilidades de reformas constitucionales, las cuales se están dando en los últimos años sin ningún problema, pero también sin atacar las estructuras mismas de esta Constitución que no permite, ¿no? Al Estado tomar decisiones que puedan ir en consonancia con las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, a mí me parece que creo que hay que repensar el rol del Estado, eh, dejar que sea un rol subsidiario, como lo ha planteado la Constitución, es decir, reservándolo para solamente ser garante de lo que podrían ser las inversiones privadas, ¿no sé, dándole una protección especial a esas inversiones, poniendo en juego los intereses del Estado, no ser enfáticos y claros en la necesidad de asumir desde el Estado, ¿no? La provisión de servicios básicos, ¿no? En educación, en salud, ¿no? Yo creo que hay, y por otro lado, ¿no es cierto? También en cuanto a lo político, el contrapeso no está claro cuáles son las atribuciones que tiene el Ejecutivo y el Legislativo para controlar de sí en un sistema democrático. Esto es absolutamente clave y en Perú ha resultado la pobreza de ese diseño, el hecho de que el señor Kuczynski primero y el señor Vizcarra en estos últimos 5 años hayan sido prácticamente defenestrados por un parlamento que está, por otro lado, también capturado por organizaciones criminales. Ya, pero le preguntaba, ¿hay consenso? Digamos, la palabra consenso no me gusta mucho, pero digamos que hay una corriente favorable a cambiar eso, porque del debate del viernes pasado y de los pronunciamientos que hacen los candidatos, creo que en esa lógica no se encuentran, es decir, querrían ellos reafirmar las condiciones constitucionales, las condiciones y la arquitectura jurídica institucional del Perú, porque precisamente usted acaba de mencionar algo que es importante, es decir, no les gusta que toquen sus privilegios, pero por otro lado, ¿hasta dónde el pueblo también ha tomado distancia de eso y se hace como el desentendido de la realidad política y atiende mejor sus urgencias? Le pregunto esto porque parecería que no hay condiciones para plantearse enfáticamente un proceso de revisión constitucional. Bueno, Verónica Mendoza lo que ha planteado es, por ejemplo, un referéndum para que sea el pueblo que decida
si vamos a una asamblea constituyente de donde emerja una nueva carta política, ¿no es cierto? O sea, aquí no hay imposiciones ni es un asunto acabado de la agenda. Y creo que esa es la mejor forma de hacer política, ¿no es cierto? Una consulta ciudadana que finalmente termine por instaurar un referéndum para que la gente decida. Yo no tengo ninguna duda de que, dado el desgaste que ha generado la pandemia en la relación entre ciudadanía y sus representantes, una nueva carta política sea absolutamente necesaria y sea además, y esté en consonancia, digo, con las necesidades y expectativas de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Ya, pero entonces ahí vayamos al siguiente aspecto. ¿Hasta dónde, por ejemplo, las encuestas que ahora dan el 11% a- al candidato, si no me equivoco, aquí estaba el nombre, Johnny Lescano, y el 8,9% a Verónica Mendoza en este momento, son efectivamente reflejo de lo que está pasando en la realidad? O por el contrario, como ya ha pasado en otros procesos electorales, las encuestadoras también sufren el embate, digámoslo así, de que la gente no se quiere pronunciar o al menos no ha tomado una decisión porque no tiene claridad sobre por quién votar. Eso último, por un lado, sin duda. Eh, de hecho, si pusiéramos a los candidatos, o si pusiéramos al sector de- que todavía no conoce o no sabe por quién va a votar, o los que van a votar, o los que anuncian que van a votar en blanco o nulo, sin duda que los indecisos ganarían las elecciones, o la ganaría quienes van a votar los blancos y nulos, o los que anuncian que van a votar en blanco o van a anular la cédula. Eso da cuenta de una desesperanza, de un desinterés, de una lejanía de estas propuestas políticas con la ciudadanía que va a las urnas este 11 de abril. Entonces todavía es muy complejo saber con certeza, y esto pasa lamentablemente cada vez que hay elecciones en el Perú, a 3 semanas de las elecciones es muy complicado incluso saber si el candidato que va primero con algunos puntos porcentuales por encima de sus contendientes va a ir a la segunda vuelta realmente, ¿no? O va a terminar saliendo de ese escenario en las últimas semanas. Hablo de los 5 primeros candidatos que todavía casi todos están en un empate técnico, ¿no? Insisto, ninguno de esos 5 candidatos le gana en este momento al elector que quiere anular o votar en blanco. Ninguno de esos candidatos le gana al elector indeciso todavía. Entonces creo que las 3 semanas que vienen son absolutamente cruciales. Eh, yo insistiría con la necesidad, sí, cada vez más arraigada en el imaginario colectivo de un nuevo pacto social. Yo creo que sí hay condiciones, creo que es un momento constituyente, este, creo que digamos, han reflejado las profundas grietas que ofrece el modelo para la gente, ¿no? Hace poco salió un estudio internacional sobre los países con mayor desigualdad y el Perú está por lejos punteando en Latinoamérica. Esto quiere decir que efectivamente en los últimos 30 años la Constitución ha servido para afirmar privilegios de algunos y para terminar eh, digamos, llevando mucho más al sótano todavía a los que menos tienen, ¿no? Claro, una última pregunta, Julio, y a propósito de todo lo que se ha vivido en los últimos meses en el Perú, ¿usted cree que hay condiciones y además, sobre todo, garantías de que el proceso electoral llegue a feliz término, independientemente de quién gane, dadas las condiciones incluso de inestabilidad, de conspiración, de golpismo, de atribuirse funciones que no le competen a un presidente o al Congreso? ¿Cree que esas condiciones se van a mantener, van a mejorar o al menos darán una pausa en esas intenciones de perpetuarse en el poder algunos sectores que ya sabemos que están bien identificados? Bueno, les diría que por lo menos tenemos garantías de que en el órgano electoral, el órgano dedicado al diseño y a las elecciones, en verdad, eh, hay cierta autonomía, hay cierta solvencia en quienes manejan el Instituto Electoral y esperamos que eso pueda
reflejarse en un proceso transparente, alejado de cualquier tipo de duda o de sombra, ¿no? Sin embargo, quiero insistir con lo que decía, en 3 semanas puede pasar cualquier cosa y los peruanos y peruanas hemos tenido en segunda vuelta a dos opciones que no eran precisamente las que mejor representaban los intereses de la ciudadanía. Esperemos que en los próximos días, ¿no es cierto?, esta necesidad de mejorar, ¿no?, el abanico electoral y la gente puede elegir bien. Claro que sí. Muchísimas gracias, Julio. Le mando un abrazo. Cuídese mucho. Muy amable por atender esta invitación. Gracias a Julio Arbizu, ex procurador y además abogado, con experiencia en el análisis político también de lo que ocurre en el Perú. Insistimos, este tema da para largo todavía, hay elecciones del 11 de abril y en el Perú todavía las cosas no están definidas y habrá mucho que comentar. Aquí estaremos para ello. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.